Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Un vagabundo encontró un viejo sofá en su vertedero, cuando descubrió accidentalmente lo que escondía en su interior. Carlos no siempre fue un sin hogar y en otros tiempos tuvo una vida completamente distinta. Tenía una casa preciosa y una esposa cariñosa que siempre la esperaba en casa después del trabajo. Sin embargo, todo cambió en un instante cuando Amanda murió en un accidente de coche. Tras el funeral de su esposa, Carlos desarrolló un problema con la bebida que acabó provocándole el incendio de su propia casa y el abandono de su trabajo. Así, sin darse cuenta de cuándo y cómo ocurrió, Carlos se quedó sin hogar. La vida en la calle estaba llena de peligros y era muy difícil, pero el hombre no parecía desanimado, ya que era optimista por naturaleza. Con el tiempo se acostumbró a compartir su vida con otros sin techo y empezaron a tratarle como a uno más. Carlos dejó de abusar del alcohol y se le daban bien la tecnología y la electrónica. Podía arreglar fácilmente un televisor o una radio. Algunos de los sin techo tenían esos aparatos y si alguna vez se estropeaban, siempre se los llevaban a él para que los arreglara. Lo único que el hombre lamentaba era que la vejez le encontrara en la calle y no en un hogar cálido y confortable, pero tuvo algo de suerte en este sentido. Hace un año encontró un garaje abandonado y se instaló en él con su perro Lucky. Carlos lo encontró en una terrible tormenta lloriqueando junto a los cubos de basura cuando no era más que un cachorrito, y desde entonces han sido inseparables. Tras decidir quedarse con el cachorro, el anciano se hizo con un verdadero amigo que le acompañaba a todas partes, pero sobre todo, Lucky disfrutaba pasando el tiempo en el vertedero, porque allí podía correr detrás de los cuervos y los gatos callejeros hasta que se le acababan las fuerzas. Como la principal fuente de ingresos del hombre era la recogida de materiales reciclables, se aseguraba de visitar el vertedero al menos una vez a la semana, donde recogía botellas de cartón y polietileno. Para alegría de Lucky, ese día era el día del basurero. El vigilante del depósito municipal ya conocía bien a Carlos y cuando lo vio de lejos lo saludó con un gesto de la mano. El viejo vagabundo conocía bien el reino de las montañas de basura y las pirámides de los desechos domésticos y por eso sabía exactamente dónde tenía que buscar. Carlos incluso se hizo un carrito con chatarra para ayudarse a transportar lo que consiguiera recoger. Pero antes de que el viejo tuviera tiempo de adentrarse en el laberinto del vertedero de la ciudad, vio un viejo sofá tapizado en cuero agrietado. No tenía mal aspecto y cuando Carlos lo vio, se le iluminaron los ojos. Es exactamente lo que necesito. Llevo demasiado tiempo durmiendo en un catre, susurró el anciano, aún incapaz de creer que su suerte se hubiera acercado. Carlos se aseguró de que el sofá estaba en buen estado y podía servirle, y lo cargó en su carro. El anciano emprendió el camino de vuelta a su garaje. Al ver a Carlos empapado en sudor, el cuidador exclamó: «Oye, ¿necesitas ayuda? Parece demasiado pesado para ti». Pero el anciano solo negó con la cabeza y aceleró el paso. Una hora más tarde, el sofá ya estaba colocado en su garaje con el carrito dentro. Carlos no podía estar más contento con su hallazgo. Cansado del camino, el anciano decidió probar inmediatamente el nuevo sofá y descansar un poco. Sin embargo, cuando Carlos se tumbó e intentó dormir, un bulto apretado y abultado se clavó en su costado. La sensación era lo bastante desagradable como para impedir que Carlos durmiera. «¿Qué es esto?», murmuró el anciano y se levantó del sofá, tratando de alisar el extraño bulto. Carlos lo escondió con la mano, pero un dolor agudo le atravesó inmediatamente su palma. La sangre brotó y el anciano gritó con todas sus fuerzas. Si te está gustando el video, no olvides de darle un me gusta y de suscribirte al canal. En ese momento vio un afilado resorte que sobresalía del sofá.
Lucky, que estaba profundamente dormido hace un momento, saltó y empezó a gruñir amenazadoramente, incapaz de entender lo que estaba pasando. Después de vendarse la mano con el pañuelo, Carlos dio una patada al sofá como represalia y se apartó. En ese momento, uno de los laterales del sofá se desprendió y algunos objetos brillantes y redondeados llovieron sobre el suelo con estrépito. Lucky corrió hacia el más cercano y le dio un codazo juguetón con la pata. Carlos se arrodilló y se quedó estupefacto ante lo que vio. Delante de él brillaba un montón de joyas de oro. Anillos, pendientes y broches atraían las miradas, y el anciano no podía dejar de admirar su tesoro. ¿Quién tiraría a un sofá con semejante alijo? O tal vez no lo sabían, susurró el viejo. Lucky ladró suavemente y lamió al anciano en la mejilla. El perro no comprendía el valor de las joyas que yacían en el suelo, pero quería a su amo más que a nada en el mundo. Aún no sabía qué hacer con el oro, y lo puso en una bolsa de lona colocándola debajo de la mesa. Luego volvió a montar el sofá y quitó el muelle que sobresalía. Bueno, ahora por fin puedes tomarte un descanso, sobre todo ahora que eres rico y todo eso, pensó Carlos con una sonrisa. Pero dormir la siesta no estaba en sus planes. Antes de que el anciano tuviera tiempo de cerrar los ojos, recibió la visita de Francisco, voluntario en un centro que ayudaba a los sin techo y a personas en situaciones vitales difíciles. El hombre era viudo y había perdido a su mujer a causa de una grave enfermedad hereditaria. Al quedarse solo, Francisco dedicó su vida a hacer el bien y a ayudar a los demás. Pasó por el garaje de Carlos para ponerle una inyección contra su radiculitis e intercambiar las últimas noticias. Francisco disfrutaba hablando con el anciano, cuya mente y memoria seguían siendo tan agudas como siempre. Al ver el nuevo sofá en el garaje de Carlos, el voluntario sonrió y comentó la nueva incorporación a su hogar. Parece bueno y cómodo, pero muy viejo, añadió Francisco, dándole a Carlos un pulgar hacia arriba. Sin embargo, el voluntario no tardó en darse cuenta de que algo molestaba al anciano e inmediatamente le preguntó qué era. No sé cómo decirlo. Básicamente he encontrado un tesoro dentro del sofá. No un tesoro exactamente, sino el escondite de alguien, respondió Carlos y sacó la bolsa de lona debajo de la mesa. Francisco se sorprendió mucho al ver el contenido de la bolsa. Dios mío, son muchas joyas, el voluntario exclamó. Sí, claro que lo son, y no sé qué hacer con ellas. ¿Las llevo a una casa de empeños o intento averiguar quién ha tirado el sofá?, preguntó Carlos desconcertado. Francisco sacudió la cabeza dudosa y compartió su opinión sobre la situación. No creo que debas apresurarte a venderlo. No olvides que eres un vagabundo que vive en un garaje abandonado y podrían acusarte fácilmente de haberlo robado. Será mejor que intentes averiguar algo sobre el antiguo propietario del sofá y solo entonces te ocupes de la joya. Carlos miró a Francisco y enseguida se dio cuenta de que tenía razón. Al día siguiente, los dos amigos fueron al vertedero de la ciudad, donde hablaron con el vigilante y con varios conductores de camiones de basura. Allí Francisco y Carlos consiguieron averiguar que el sofá había sido llevado al vertedero por una anciana que vivía en la esquina del Park Street. Bueno, es un buen comienzo. Creo que deberíamos hacerle una visita a esta mujer y preguntarle por el sofá, sugirió Francisco. Mientras volvían del vertedero, Carlos asintió con aprobación, pero en el fondo dudaba de que una anciana pudiera tener tantas joyas. Pronto estuvieron ya junto a la desagradable y deteriorada casa, que no tenía pinta de pertenecer a una persona adinerada. Francisco y el anciano intercambiaron miradas confusas y llamaron con decisión a la puerta. Un par de minutos después, oyeron el tintineo de la cerradura oxidada y una mujer de pelo gris apareció en el umbral. Se parecía vagamente a una bruja del cuento de Hansel y Gretel. ¿Qué desea? No tengo dinero, así que no te compraré nada. Vete de aquí antes de que llame a la policía, dijo la anciana en lugar de un saludo. Francisco se quedó estupefacto ante la insolencia, pero Carlos ya estaba acostumbrado a que lo trataran así que contestó. No intentamos venderle nada, nos interesa el sofá que ha tirado hace poco. La anciana hizo una mueca y sus labios se estiraron en una sonrisa mezquina. Finalmente la mujer respondió.
El sofá. No lo necesitaba, pertenecía a mi sobrina. Me hice cargo de ella tras la muerte de mi hermana. ¿Y dónde está ahora su sobrina? Francisco no pudo evitar preguntar. La anciana volvió a poner cara de fastidio y contestó con desprecio en la voz. Ahora vive en un hospicio. Se hizo daño en la espalda cuando patinaba con su prometido. Ahora va en silla de ruedas. Su prometido la dejó en cuanto ocurrió. ¿Y qué hay de mí? Soy demasiado vieja para eso. No hay nada que pueda hacer para ayudarla, así que la trasladé a un hospicio para discapacitados. Las palabras de la anciana provocaron una tormenta de emociones negativas en Francisco que resultaron muy difíciles de contener. Comprendiendo lo que sentía el voluntario, Carlos se despidió de la anciana y se llevó a su amigo a un lado. ¿Cómo es posible? ¿Enviar a tu propia sobrina a vivir su vida en un hospicio?, exclamó Francisco. Carlos negó con la cabeza, pero se abstuvo de hacer más comentarios. El viejo había visto demasiado mal durante su vida en la calle, así que ya era difícil sorprenderle. Los hombres encontraron rápidamente el hospicio que la anciana mencionaba y como voluntario Francisco conocía todas las instituciones de este tipo en la ciudad. La sobrina de la anciana resultó ser una joven muy guapa llamada April y tenía unos 25 años. Según el personal del hospicio, la pobre se pasaba horas sentadas en su silla de ruedas mirando por la ventana donde se desarrollaba una vida completamente distinta. Viendo al viejo descuidado y al simpático hombre de mediana edad que tenía delante, April levantó una ceja sorprendida. Ella no tenía ningún pariente aparte de su tía Camila, por lo que el hecho de que viniera gente a visitarla ponía muy nerviosa a la joven. Pero cuando Francisco le preguntó por el viejo sofá, ella suspiró decepcionada. Era el sofá de mis padres. Mi madre falleció y mi padre murió en la cárcel. Robó en una joyería hace muchos años, pero lo atraparon una semana después. Nunca encontraron las joyas, así que le condenaron a una pena muy dura, y 2 años después murió de leucemia en el hospital de la cárcel. El sofá era importante para mí, como recuerdo de mis padres, pero ya no lo necesito. Ya ves en lo que me he convertido ahora, dijo la joven con lágrimas en los ojos. Francisco intercambió una mirada significativa con Carlos y se dio cuenta de que el anciano estaba pensando exactamente lo mismo que él. Mi prometido rompió conmigo. Yo no quería ir a patinar, pero él insistió y ahora está viviendo su vida con una nueva mujer y yo tengo que vivir el resto de mi vida en un hospicio para discapacitados. Podría operarme, pero cuesta demasiado dinero. April añadió con un suspiro. Francisco pasó el brazo por los hombros de la mujer e intentó calmarla. En este momento Carlos se apartó con tacto y pensó un momento. Por un lado, el anciano no quería renunciar a su tesoro, pero sentía mucha pena por la joven que había acabado inválida por culpa de su prometido. Carlos ya se había dado cuenta de que las joyas que encontró en el sofá pertenecían al padre de April, que murió en la cárcel. En cuanto Francisco se acercó al anciano, Carlos le dijo que quería ayudar a la joven. Al voluntario se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de que Carlos iba en serio con su decisión. «Dios, tienes el corazón tan grande», exclamó Francisco. La decisión del anciano lo había conmovido hasta la médula. Una vez decididos, los dos amigos llevaron parte de las joyas a una casa de empeños y consiguieron una gran suma por ellas, que utilizaron inmediatamente para pagar la operación de April. Gracias a la profesionalidad de los médicos todo salió bien y apenas un mes después la mujer ya daba sus primeros pasos. Francisco estuvo al lado de April durante todo el proceso, animándola en todo momento. Mientras tanto, Carlos vendió el resto de las joyas y utilizó el dinero para comprar una casa junto al lago, donde empezó a vivir con April y Francisco. Lucky estaba increíblemente contento con este cambio en sus vidas y se pasaba los días persiguiendo patos y ranas junto al lago. Ahora tenía otros 2 sueños más, que le querían tanto como Carlos, y todos deseaban vivir una vida tranquila y feliz juntos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda de suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.